en el vaso sanguíneo, ¿no? Acá está nuestra lesión. Lo que vamos a ver es que se expone, por un lado, el colágeno, pero también vamos a ver al factor tisular. Entonces, tanto la hemostasia primaria como la secundaria se dan al mismo tiempo. No es que primero es una y luego la otra, no. De manera didáctica, académica, sí se explica de esa manera. No parece que la primaria sí fuese primero y la secundaria venga después, pero no. En realidad ocurren al mismo tiempo. Porque colágeno y factor tisular se exponen al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces, ahora sí, vamos a ver algunos puntos. Ven aquí los factores de coagulación. Ustedes saben que son 13. Y hay algunos que, como pueden fijarse, tienen la letra K. ¿Sí? Tienen la letra K. ¿Qué significa esto? Que estos factores, por ejemplo, el 2, el 7, el 9, el 10, son dependientes de vitamina K para poder formarse bien. ¿Sí? Necesitan de vitamina K. ¿Sí? Ahora, también puede ser que ustedes vean, como hace un rato que vimos en la vía común, que les puse el factor desactivado. Cuando tienen este subíndice, significa que está, como se indica, activado, pero si lo encuentran de esta manera, el factor 10 significa que se encuentra en un estado de reposo, está inactivo. ¿Sí? Entonces, para que se dé la vía común, necesitamos que pase de inactivo a activo. ¿Sí? Entonces lo van a ver con ese subíndice de la letra A. Ahora, volviendo a los factores que van a depender de esta vitamina K, se caracterizan por tener cargas negativas. ¿Sí? Tienen cargas negativas. Y hace un momento yo les dije que las plaquetas también tienen cargas negativas. Entonces, como negativo, se van a unir y van a formar un tapón plaquetario, un coágulo. Porque se van a repeler. Negativo o negativo se repelen. Entonces, ¿qué debería de ocurrir para que sí haya buena formación de coágulo? Que haya una buena hemostasia. Por ahí aparezcan caras positivas. Tiene que haber cargas positivas. ¿Quién va a dar? El calcio. Sí, el calcio se encuentra en la cascada de coagulación, que vamos a ver en un momento, y es la que con sus cargas positivas va a servir como un puente de unión entre estos factores que tienen carga negativa y las plaquetas que tienen también carga negativa. ¿Sí? Es un puente. Vean aquí, tenemos, para ubicarnos, la vía común. Esta es la vía común. ¿Sí? La vía común. Aquí está el complejo protrombinasa. Vean, factor 10 activado. Vemos al calcio, ¿sí? Que va a permitir que pueda convertirse, ¿no?, de protrombina a trombina, y la trombina permite que pase de fibrinógeno a fibrina. Y que la fibrina se estabilice con el factor 3. Entonces es nuestra vía común. Y vemos aquí la vía intrínseca y la vía extrínseca. Ya sabemos, la extrínseca es la más rápida, ¿sí? Se da por la lesión tisular, lo cual va a activar al factor tisular, al factor 7. ¿Sí? Lo activa. Y esta activación de este factor tisular hace que el factor 9 pueda activarse y a su vez activa, ¿quién? Al factor 10. Entonces aquí da inicio a lo que vendría a ser la vía común, por el lado de la vía extrínseca. En cambio, ustedes se fijan que tiene más pasos, ¿no? Esta vía intrínseca es algo más lenta, es algo más duradera. Comienza con esta teoría de las cargas negativas, que van a comenzar a generar que se active el factor 12, el factor de Hagen. ¿Sí? Factor 12, una vez que se activa, va a permitir la activación del factor 11. Y el factor 11 activa el factor 9 y otra vez el factor 9 va a permitir que se active el factor 10 y da pie a nuestra vía común. Ahora, ¿Cómo se llama el factor 12? Hageman. Sí, con H. Ahora, ustedes se dan cuenta aquí que en amarillo, ¿sí? En amarillo se refiere a los cofactores. Tenemos cofactores. ¿Cuáles son esos cofactores? El cofactor 5 y el cofactor 8. ¿Qué significa que sean cofactores? Que van a catalizar las reacciones. Y el factor 8
¿no? El factor 8, que es el factor antihemofílico, vean cómo influye en la activación de lo que vendría a ser la vía común por activación, valga la redundancia, del factor 10. ¿Sí? Entonces pregunto, ya hace un rato ustedes me dijeron que era la hemofilia. ¿Qué ocurre si es que no está presente este factor, este cofactor 8? ¿Habrá coagulación, sí o no? Sí, pero no muy rápido. Sí va a haber, solo que va a ser bien lenta. ¿Sí? Sí va a haber, pero muy, muy lenta. Entonces, eso para tener en cuenta. Y el factor 5 cataliza un poco esa conversión hacia lo que vendría a ser el fibrinógeno a fibrina y contribuye a que pueda ser más rápida, ¿sí? Sea mucho más rápida esa conversión. ¿Okay? Entonces, ello para tener en cuenta respecto a la cascada de coagulación, que vemos que es muy importante para consolidar este proceso hemostático. ¿Okay? Ahora, no sé si se acuerdan, cuando estuvimos hablando de feedback positivo, creo que fue en la primera clase, que habíamos dicho que cuando hay una lesión se forma el coágulo, que es lo que estamos viendo nosotros, pero ¿qué pasa? Que el coágulo tiende a crecer hacia los costados, puede crecer hacia arriba, ¿sí? Generando obstrucción, una obstrucción que puede ser peligrosa, ¿no? Entonces, para eso, y pregunto, no pregunto porque ya les dije la respuesta, no lo pregunto. ¿Qué tiene que haber? Tiene que haber una regulación. ¿Sí? Tiene que haber una regulación para evitar que el coágulo crezca hacia los costados o hacia arriba, sino que quede solamente rezagado en el sitio de la lesión. ¿Sí? Entonces, para eso tenemos reguladores, ¿no? Esos reguladores son estas tres sustancias que tenemos aquí. La molécula parecida a la heparina, la trombomodulina y la plasmina. Yo me imagino que han escuchado hablar de la heparina. Sí. ¿Qué es la heparina? Sí. Justamente ayuda para algo de... Es anticoagulante, Ajá. ¿correcto? Si es que les han sacado sangre alguna vez y veían que el container tenía la tapita de color verde, eso significa que tiene heparina. Un glucosaminoglicano. Sí, lo van a ver ahora en la práctica con muchísimo detalle porque van a tener que hablar sobre los mecanismos de acción de muchos ¿cómo se llama? Anticoagulantes. Ahí lo van a ver con detalle. Entonces, fisiológicamente en el organismo también hay moléculas parecidas a la heparina, tiene ese nombre. ¿Qué hace esta molécula parecida a la heparina? Lo que va a generar es que haya una activación de la antitrombina 3. Que no es muy fácil, sí la tenemos en el gráfico. Se activa la antitrombina 3. Dice antitrombina. Entonces, evita que se forme la trombina. ¿Por qué? Porque inhibe que se active el factor 10. También tiene que influir también sobre el factor 9, pero sobre todo sobre el factor 10. Entonces, no tenemos esa vía común, ¿no? Lógicamente porque no se activa. Entonces, eso ocurre aquí en los laterales. Porque en el sitio de la lesión, obviamente sí se necesita que haya coagulación, pero en los costados no. Entonces, el mismo endotelio reconoce, ¿sí? Reconoce que está habiendo un proceso de coagulación, pero no se requiere en los laterales. Por lo tanto, comienza a liberar a la molécula parecida a la heparina. La otra es la trombomodulina. La trombomodulina lo que hace es activar a una proteína que se denomina proteína C. Cuando se active esa proteína C, lo que va a generar es que haya proteólisis ¿de quién? De los cofactores 5 y 8. Los cofactores, ¿se acuerdan que aceleraban el proceso? Entonces, por lo tanto, al haber esa proteólisis de estos cofactores, entonces la coagulación va a demorar. Entonces, como demora y pasa el tiempo, entonces ya no hay coagulación. Y la otra, la tercera, que es muy diferente a las dos primeras, porque las dos primeras lo que hacen es disolver a los coágulos, pero la tercera, la plasmina, lo que hace es destruir al coágulo, ¿sí? Lo destruye. Genera fibrinolisis, actúa directamente degradando a la fibrina. Y se va a liberar, fisiológicamente se libera ¿cuándo?
una vez que se ha reparado, por ejemplo, el endotelio, a los 7, 8 días comienza a liberarse esta plasmina. Pero quiero que recuerden, no sé si lo han visto en algún curso, normalmente en la sangre encontramos plasminógeno. Plasminógeno, acuérdense, terminación nógeno significa inactivo. ¿Sí? Un simógeno. Exacto, entonces, este plasminógeno que está circulando en sangre, una vez que llega a esos 7 días, 6, 7, 8 días, comienza a activarse. ¿Por qué? Porque comienza a liberarse un activador, bueno, la redundancia, que se conoce como APT1, o lo van a encontrar también como, algunos lo colocan como TP1, otros como ATP1, ¿no? Pero la mayoría de libros lo van a encontrar como APT1, que es el activador de plasminógeno tisular. Eso significa, ¿sí? Activador de plasminógeno tisular. Una vez que este APT1 actúa sobre el plasminógeno, entonces se va a transformar en plasmina. Y la plasmina tiene la función de ser fibrinolítica, ¿sí? Destruye esas hebras, esos hilos de fibrina que eran tan fuertes, ahora comienzan a ser destruidos. Son destruidos y comienzan a circular en sangre, comienzan a reabsorberse y no hay ningún problema. Ocurre esto fisiológicamente. Entonces tenemos estos 3 reguladores. Los 2 primeros evitan el crecimiento y el tercero, la plasmina, lo que hace es generar fibrinolisis, destruye el coágulo. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Sí? Este es un poco un gráfico que es resumen de lo que hemos hablado el día de hoy, ¿no? Ya sabemos las fases. Primero, vasoconstricción, ¿no? Tenemos la lesión, se genera un reflejo vasoconstrictor por medio de la adrenalina y la endotelina. Eso va a permitir que pueda haber un llamamiento de ¿quién? De las plaquetas, que por medio de sus 3 fases, adhesión, activación y agregación, van a formar el tapón plaquetario. ¿Sí? Forman el tapón plaquetario y ya sabemos que a la vez se está dando la hemostasia secundaria, en la cual se van a formar los hilos de fibrina para consolidar el coágulo tal cual nosotros lo conocemos. Y tenemos nuestros reguladores. En este caso nos muestra 2, pero ustedes ya saben que son 3, ¿no? Aquí nos muestra solamente a la trombomodulina y a lo que vendría a ser el plasminógeno, ¿no? Que se convierte en plasmina. Que van a impedir que crezca hacia los costados y cuando llegue el momento pueda haber fibrinolisis. ¿Por qué? Porque ya el endotelio está reparado. Ya no hay problema de que vaya a haber extravasación de sangre, ¿sí? Que haya salida. Ahora, tenemos aquí los anticoagulantes, que los van a ver, como les digo, con mayor precisión con la profesora Fernanda, porque en su informe tienen que colocar. Pero para recordar, ¿no? Un poco, posiblemente el que más conocen ustedes es el EDTA, ¿no? Los containers que tienen la tapa de color morado, ¿no? Lila. Utilizamos también oxalato de sodio, oxalato de potasio, citrato de sodio, y todos ellos tienen la función de ser anticoagulantes. ¿Por qué? Porque inactivan al calcio. Entonces, si no hay calcio, no tenemos esa cascada de coagulación. Acuérdense que este calcio sirve como un puente, ¿no? Entre esas cargas negativas de los factores y también las plaquetas. Ahora sí se van a repeler, ¿no? Claro, ahora sí se exacto. repelen. Entonces no hay coagulación. La otra es la heparina. ¿Sí? La heparina, que como les dije, también es un anticoagulante. Igualito, el mismo mecanismo que hemos visto hace un momento, ¿no? Se une a la antitrombina 3 para inactivar al factor 10, es decir, impide que haya vía común, por lo tanto no tenemos formación de trombina, ¿no? De ahí su nombre de antitrombina. Y por último tenemos a la warfarina. Warfarina que se encuentra en muchos venenos para ratas, por ejemplo. Es muy común que nos lleguen al consultorio pacientes que nos dicen, ¿no? Sus dueños nos dicen, de que estuvo en el garaje, se metió el depósito y empezó a comer el veneno para rata que tiene warfarina. ¿Cuál es el problema acá? Que la warfarina, vean lo que dice, disminuye la síntesis de factores de coagulación dependientes de la vitamina K. Entonces, si no hay vitamina K, no vamos a tener a esos factores 2, 7, 9 y 10. 10 que es importante para la vida común. Entonces, ¿cómo vemos a estos pacientes que llegan?
vómitos con sangre, diarrea con sangre, sangre que sale por los orificios nasales, incluso por los cantos de los ojos, hasta en las orejas hemos visto, ¿no? En vías urogenitales también, muchas veces. Es más raro, pero sí puede ocurrir, ¿no? Porque no hay una buena coagulación, justamente porque no hay vitamina K. ¿Qué hacer ahí? ¿Y la solución más rápida para eso? Vitamina K inyectable. Ah, ya, Sí. claro. Sí, a ver, puede ser intramuscular, depende de lo que ustedes vean en el momento, porque sí hay casos que son más complicados y otros que Claro. no tanto, ¿no? Ustedes van a ver el tiempo que ha transcurrido y la cantidad también que ha consumido. Ah, claro, depende del tiempo y depende de la cantidad. Sí, y y los cuánto. signos que vayan viendo en el momento. Ah, Y luego ya le mandan la vitamina K por vía oral, ¿no? En su casa. ¿Atropina se le puede poner? En este caso, a ver, si tú ves de que está con una fuerte bradicardia, por ejemplo, no sería posible. No necesita, porque es otro tipo, por ejemplo, de los venenos, que a veces sí hay intoxicación por ciertos venenos organofosforados, como por ejemplo a veces ocurre, ¿no? Bañan al perrito contra las pulgas, garrapatas, pero se pasaron de la dosis. En ese caso sí deberías aplicar la atropina, en este caso no. Depende. No, o sea, por eso te digo, tienes que ver qué signos Presente. presenta, pero no sería aconsejable, ¿no? En este caso. En el caso, por ejemplo, esa bradicardia que usted menciona, ¿le puedo poner, o sea, qué le puedo poner para que la bradicardia vuelva a su valor normal? Si quieres algo rápido, le puedes colocar epinefrina, ¿no? Que es la adrenalina, que te da una respuesta así rapidísima. Sí. Y tienes que evaluar, porque también la duración es corta. ¿Sí? Muy bien. Toca hablar de los glóbulos rojos. ¿Les parece si dejamos esta parte para la siguiente clase? ¿Sí? Creo que sí. Sí. Creo Me que imagino sí. porque deben estar con la cabeza, pero que Y la mano. con todo lo que han estudiado. Que espero que hayan estudiado. Sí, de sobra. Sí, entonces la próxima semana vamos a, bueno, primero revisamos el examen.